Y listo. Entonces nada, buenas noches chicos. En la ayudantía de hoy, que bueno, ya saben, será virtual, trataremos de los temas o los ejercicios que no se pudieron realizar la semana pasada, obviamente por lo de Navidad y que la mayoría de gente estaba viajando, etcétera. Entonces, en la ayudantía de hoy será de ejercicios de equilibrio y elasticidad, más de lo segundo, pero veremos o se van a dar cuenta que vamos a también tocar temas de equilibrio. Después de todo, diría yo que una condición para poder aplicar todo lo que sabemos de elasticidad es que el objeto de repente se encuentra en equilibrio. Entonces, teniendo en cuenta eso, antes de comenzar, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el capítulo, me lo pueden mencionar ahorita mismo. Si no, pues simplemente continuamos. Supongo que no. Entonces, nada, seguimos chicos. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejercicio. Este es un caso particular. Por si acaso, estos ejercicios ya les voy a pasar el documento más, o bueno, lo subiré al Drive, de donde los obtuve. Sí, todos. Igual este documento también se los voy a pasar. El ejercicio de aquí, como podrán leerlo, pues voy a incluirle un literal adicional, ya que sí lo sentí como que medio incompleto. Entonces, no, pueden leerlo. Nos dice que una varilla de una longitud, que ya nos las está mencionando ahí, de 1.05 metros, con un peso despreciable, es decir, no nos interesa el peso de la varilla, está sostenida en sus extremos por alambres A y B de igual longitud, como lo pueden observar aquí. El área transversal de A, lo podemos ir anotando, es de 2 milímetros cuadrados. Y el área transversal de B es de 4 milímetros cuadrados. También nos proporciona el ejercicio lo que son los módulos de ion. El módulo de ion de A, en este caso, es de 1,8 por 10 a la 11 pascales. Y el caso del cable B nos dice que el módulo de ion es de 1,20 por 10 a la 11 pascales. ¿Ok? Y la pregunta nos dice en qué punto de la varilla debe colgarse un peso W, que es este peso de aquí que lo está mencionando, con la finalidad de que la varilla siga permaneciendo horizontal. Cuando a nosotros nos dice que siga permaneciendo horizontal, ¿a qué creen que se está refiriendo? Pues bueno, sería eso básicamente de ahí, que esto se quede horizontal, es decir, que en ningún momento esta varilla de aquí de repente se vaya a inclinar un poco más, es decir, que el extremo de acá se vaya a inclinar más de acá. Lo que está tratando de decir el ejercicio es que siempre permanezca horizontal, nunca se vaya a ver en este caso que así se incline, o el otro caso que obviamente se pueda inclinar de esta manera. Entonces, quiere que siempre permanezca horizontal. Y para que eso suceda, tanto el cable A como el cable B, ¿qué tendrían que tener? La misma deformación. Ya que si no tienen la misma deformación, ¿qué sucedería? Pues que, por ejemplo, el cable B se deformaría de repente más y esta parte de aquí se inclinaría más. Por lo tanto, aquí la barra obviamente se va a inclinar y no estaría horizontal. Lo mismo sucedería si hubiera mayor deformación en A. ¿Qué pasa? Que esto de aquí se va a estirar más y por lo tanto ahí se va a comenzar a inclinar mi barra. Entonces, cuando me dice que esta barra, bueno, varilla, tiene que permanecer horizontal, lo que me está diciendo, y es lo que tenemos que pues, establecer en este literal, es que ambos cables van a tener la misma deformación. Es decir, la deformación de A tiene que ser igual a la deformación de B. Y es desde aquí que ya podríamos comenzar a trabajar. Entonces, algo a destacar y podemos realizar de repente es ir anotando todas las fórmulas que hemos venido viendo en lo que es el capítulo de equilibrio y elasticidad, más que nada elasticidad. Porque equilibrio ustedes ya saben que las dos condiciones es que sumatoria de torques tiene que darme cero y sumatoria de fuerzas tiene que darme cero.
Entonces, sabiendo que ambas de estas aquí pueden ser iguales, yo podría estudiar de repente en los módulos de Young. Por ejemplo, yo sé que el módulo de Young de ¿a qué sería igual? Al esfuerzo de A y dividido para la deformación que tiene A. Entonces, si yo despejo la deformación, ¿qué voy a tener? Que la deformación de A es igual al esfuerzo de A y dividido por el módulo de Young de A. Así también nosotros sabemos que el esfuerzo no es otra cosa, y lo voy a anotar por aquí, que la fuerza, en este caso estamos hablando ambas de deformaciones de comprensión, bueno, en este caso son de estiramiento, por lo tanto sería una fuerza aplicada de forma perpendicular y dividido por el área transversal, en este caso de los cables. Ahora, ¿cuál sería esa fuerza? Pues si nos damos cuenta, la razón por la que estos cables se estiran es justamente por la tensión que hay aquí. Entonces tenemos una tensión en A y así también tendríamos una tensión en B, ¿verdad? Entonces, para el caso del esfuerzo en A, ¿qué sería? Pues sería que el esfuerzo en A es igual a la tensión en A y dividido para el área transversal en A. Y el esfuerzo en B sería básicamente la tensión en B dividido por el área transversal en B. Entonces, teniendo en cuenta todo eso de ahí, por ejemplo, aquí podríamos escribirlo de la siguiente manera. Tensión en A dividido por el área en A, transversal en A, perdón, y dividido por el módulo ion de A. Finalmente quedando tensión en A dividido por el área transversal en A y multiplicado por el módulo de ion en A. Y lo mismo podemos hacer con la deformación de B. La deformación de B sería básicamente lo mismo. Tensión, o sea, pueden hacer todo lo de aquí, lo de la fórmula, pero al final van a llegar a lo mismo. La deformación en B es igual a la tensión en B dividido para el área en B y para el módulo de ion en B. Y volvemos a lo que habíamos establecido antes. Esto de aquí. La deformación de A tiene que ser igual a la deformación de B. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Tensión en A dividido para el área en A por el módulo de ion en A tiene que ser igual a la tensión en B dividido para el área en B y multiplicado por el módulo de ion en B. Entonces tratemos de despejar una, despejemos la tensión en A. ¿Qué nos va a quedar? Que la tensión en A es igual a la tensión en B y todo esto de aquí que está dividiendo pasaría a lo que a multiplicar. Entonces, ¿qué podríamos realizar ahí? Pues al menos al principio reemplazar valores. Por ejemplo, ¿qué tendríamos? Tensión en A sería igual a la tensión en B y aquí nos quedaría la área en A. ¿Y la área en A cuánto es? 2 milímetros cuadrados, ¿verdad? Ya les explico por qué no convierto. El módulo de ion, 1,8 por 10 a la 11. ¿Dividido para qué? Para 4 milímetros al cuadrado. Y ahí ya deberían haberse dado cuenta. Multiplicado por 1,2 por 10 a la 11 pascal. Entonces la razón por la que yo no convertí las unidades en el caso de las áreas es porque obviamente se me van a eliminar aquellas unidades. Si se dan cuenta, estos milímetros al cuadrado se eliminan con los milímetros al cuadrado. Y a fin de cuentas, dividir algo en una misma dimensión que para la otra, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues simplemente un valor adimensional. Por lo tanto, ahí no importa convertir unidades. Entonces sería simplemente esto de aquí. Y ahora, ¿qué más tendríamos que considerar? Lo de los módulos de ion. Lo de los módulos de ion. Se me elimina el por 10 a la 11. Entonces, si hacemos los cálculos, o bueno, los pueden meter a la calculadora, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la tensión en A es igual a 0,75, si no me equivoco, la tensión en B. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Pues bueno, es para encontrar relaciones. Pero ¿por qué estamos buscando relaciones? Primero que nada, me están preguntando dónde tengo que colocar la varilla, eh, dónde tengo que colocar, perdón, el peso W. Es decir, a qué distancia X tengo que colocar este peso de W. Pero ¿con respecto a qué?
si vemos la respuesta y lo normal sería con respecto a lo del cable A. Entonces vamos a fijar este punto aquí, un punto A, y vamos a decir que esta es la distancia X al donde yo quiero colocar mi peso W. Ahora, ¿qué me permite relacionar distancias y fuerzas? Pues básicamente los torques. Y como esto se encuentra en equilibrio, pues ahí viene la primera condición. Sumatoria de torques me tiene que dar igual a 0. ¿En dónde? Pues en este caso vamos a establecerlo en el punto A de aquí. Y el sentido pues no importa en sí. Lo normal sería en sentido antihorario. Entonces, ¿qué torques estaría encontrando ahí? ¿Por qué fijé el punto en A? Pues si se dan cuenta es porque el torque de la tensión A sería 0, ya que no habría una distancia con respecto al eje de rotación, que es A. Solo tendría ¿qué torques? Tendría el torque del peso W, ¿verdad? Que pueden observar que es horario. Y tendría este de aquí, que sería el torque de la tensión B, que pueden observar que es antihorario. Por lo tanto, sería ¿qué cosa? El torque de la tensión B, que es positivo ya que está en antihorario, menos el torque del peso, de esa pesita. Por lo tanto, al final, ¿qué me queda? Que el torque de la tensión B es igual al torque de aquella pesita. Y como se pueden dar cuenta, el ángulo que forma en ambos torques es de aquí, es de 90 grados. Por lo tanto, utilizando por la definición de módulos de torques, al que se las voy a volver a poner, que es R fuerza y seno de teta, que teta es el ángulo que forman entre ambos vectores, al ser seno de 90, pues esto sería simplemente 1. Por lo tanto, ¿qué tendría? En el caso de la tensión B, tendría toda la longitud de la varilla, ¿verdad? Porque es desde aquí hasta el otro extremo. Entonces sería la longitud de la varilla. Y la longitud de la varilla es un valor que ya nos está dando el ejercicio, que es 1,05. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda 1,05 la tensión en B, y esto es igual a X por el peso. ¿Por qué? Porque X es justamente la distancia que estamos buscando. Entonces, podemos despejar el peso. Nos quedaría que es igual a 1,05 la tensión en B y dividido para X. Ahora, tranquilos, para los que se estarían preguntando, el X no puede ser 0, por si acaso, ya que sí o sí la pesa la tendríamos que colocar a una cierta distancia mayor a 0. Entonces, tenemos eso de ahí. Y a simple vista pareciera que ya no podremos hacer nada más. Pero tenemos que también explorar la otra condición de equilibrio. Y es la de que sumatoria de fuerzas tiene que darme 0. En este caso podemos observar que las fuerzas todas son en dirección vertical, por decirlo así, en el eje Y. Y vamos a definir un sentido positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la tensión en A más la tensión en B y menos el peso, y esto sería igual a 0. Por lo tanto, y el peso pasando del otro lado, tendríamos que la tensión en A más la tensión en B es igual al peso. Ahora, la cuestión es que nosotros no sabemos cuál es el valor de la tensión A, pero se calculaba con el caso de aquí, de que ambas deformaciones tenían que ser iguales. Entonces, de ahí, estableciendo todas las relaciones, obtuvimos lo siguiente, que la tensión en A es igual a 0,75 la tensión en B. Entonces, yo puedo reemplazar aquí 0,75 la tensión en B más la tensión en B. Y el peso, pues el peso se calculaba aquí, en lo del torque. Entonces, ¿qué tenemos? 1,05 la tensión en B y dividido para X. ¿Y qué se pueden dar cuenta? Que sí, las tensiones en B se me van a eliminar. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos 0,5 aquí, más 1, y esto es igual a 1,05 dividido para X, teniendo finalmente 1,75 es igual a 1,05 dividido para X.
Y si despejamos x, pues tendríamos que simplemente es 1,05 dividido para 1, y dejen un poco más, dividido para 1,75, que eso nos va a dar 0,6 metros. O lo que vendría también ser igual a 60 centímetros. Y es el resultado que nos menciona en el ejercicio. Igual lo pueden meter en el calculadora y darse cuenta. Entonces, con respecto a este ejercicio y más que nada este literal, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Supongo que no. En el caso del literal B, que obviamente no hay, aquí el ejercicio no lo menciona, y es un caso que el ejercicio original, que yo lo recuerdo porque este ejercicio fue, si no me equivoco, mi profesor lo hizo cuando vi física mecánica. El literal B preguntaba lo mismo, solo que en vez de formación decía esfuerzo. Ahora quería que ambos cables tuvieran el mismo esfuerzo, ya no la misma deformación. Y bueno, en este caso, literal B es como que un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que el esfuerzo no es otra cosa que la tensión, en este caso, porque es la fuerza que se está aplicando de forma perpendicular, dividido para el área. Entonces, si yo ya sé que el esfuerzo en A es igual a la tensión en A, y esto dividido para el área en A, el área transversal de A, del cable A, y el esfuerzo en B es igual a la tensión que siente el cable B dividido para el área transversal en B, entonces yo puedo decir lo siguiente: tensión en A dividido para el área transversal en A es igual a tensión en B dividido para el área transversal en B. Y la tensión en A sería ¿qué cosa igual? La tensión en B y el área en A dividido por el área en B. O dicho de otro modo, sería la tensión en B y el área en A, ¿cuánto es? Pues si no me equivoco, era 2 milímetros cuadrados. Y el área en B, 4 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que se me van a eliminar. Y me va a quedar que la tensión en A es igual a 0,5 la tensión en B. Y volvemos a aplicar las definiciones de equilibrio. Por ejemplo, sumatoria de torques tiene que ser igual a 0, sentido antihorario. Entonces tendríamos lo mismo, el torque de la tensión en B menos el torque del peso es igual a 0. Torque de la tensión en B va a ser igual al torque del peso. Y lo mismo, sería aquí 1,05, que es la longitud de la varilla por la tensión en B. Y esto es igual al X por el peso. Por lo tanto, pueden ahí despejar el peso, lo cual les va a quedar que es igual a 1,05 la tensión en B y dividido para X. Y finalmente recurrimos a la segunda condición de equilibrio, que sumatorias en fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, positivo hacia arriba. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos la tensión en A más la tensión en B menos el peso, y esto tiene que ser igual a 0. Finalmente, la tensión en A más la tensión en B es igual al peso. Y como ya sabemos que la tensión en A es igual a 0,5 la tensión en B, pues la reemplazamos. Más la tensión en B. Y esto es igual al peso, pues el peso ya lo encontramos. Es 1,05 la tensión en B. Y esto dividido para X. Y nuevamente se me eliminan las tensiones en B, quedando 1,5, que es sumar 0,5 con el 1 de acá, es igual a 1,05 y esto dividido para X. Y finalmente que X es igual a 1,05 dividido para 1,5. Que ahí, bueno, dejen recordar, 1,05 dividido para 1,5 nos da
0.7 metros. O lo que vendría a ser también 70 centímetros con respecto al cable A. Y ahí terminó, por decirlo así, el segundo literal. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este literal? Si se dan cuenta, el proceso es muy similar. Dejen ver una cosa que tengo un problema ahorita. Si se dan cuenta, el proceso es muy similar, la verdad. Lo único que cambia es que, bueno, ya no serían las mismas deformaciones, sino que sería las mismas, el mismo esfuerzo. Dejen ver si puedo calcular, cambiar algo. Ya, podría ser eso. Ya, al menos ahí ya veo el curso. A ver. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una duda. Exacto. El peso, perdón, el peso de la varilla no se usa porque como torque porque el mismo ejercicio dice que es despreciable. Dígame. Am, o sea, cuando cogemos un punto para calcular, en este caso el torque, ¿en qué momento se trabaja con los que son reacciones como tal? Reacciones. Bueno, es Mm, que a mí mm. o sea, es que a mí me enseñaron así que tipo, si hay una fuerza que apunta hacia abajo, entonces hay una reacción que apunta hacia arriba para que se mantenga en equilibrio. Sí, pero en este caso no estamos trabajando con aquellas fuerzas. Mm, ya, gracias. Claro, por lo general suele ser en este caso de paredes en la que tienen aquí conectada una varilla y no sé, de repente aquí tienen un peso aquí. Entonces obviamente no solo puedes considerar el peso de esta masa, sino que también tendrías que colocar las reacciones en Y y las reacciones en X que está sintiendo la varilla con respecto al peso, porque está unida aquí. Si no, no podría estar en equilibrio, esto caería. Y eso. Por lo general, creo, si no me equivoco, el ejercicio saben mencionarlo. Si no, bueno, tendrían que darse cuenta que ese objeto no podría estar en equilibrio si no es que lo esté sosteniendo algo. Entonces, sí o sí debería haber unas fuerzas de reacción. En el caso del ejercicio de acá, como pueden observar, lo de la tensión en A y lo de la tensión en B justamente son las que sienten la varilla. Pero está implícito ahí, deberían darse cuenta. Pero aquí está el cable y digamos aquí está conectada la varilla. Entonces, obviamente, la varilla va a sentir la tensión en A en esta dirección, pero el cable no. El cable va a sentir, y dejen comparto porque sí, ya me di cuenta que no les estoy mostrando nada. Ya, ahora sí. Entonces, por ejemplo, aquí sería, este sería el cable y este sería la varilla. Entonces, la varilla claramente va a sentir una tensión A en vertical, pero el cable no, pues el cable no está sintiendo lo mismo. El cable está sintiendo la misma tensión en A, pero en dirección contraria. Y es esta tensión de aquí la que está estirando el cable, no la de acá. La de acá es la que, por decirlo así, está soportando la varilla, que son las mismas, está, es obvio, pero en dirección opuesta. Y ahí vienen las fuerzas de acción y reacción. Eso de ahí. ¿Alguna otra pregunta?
No, Vamos a ver. profesor, muchas gracias. Ok. Entonces tenemos lo siguiente. Dice una varilla metálica. Tiene una longitud de lo que viene a ser de 4 metros. Y tiene una área transversal de 0.5 centímetros cuadrados. Y menciona que esta varilla metálica se viene a estirar, vamos a llamarlo un delta L, de 0.20 centímetros. Al someterse a una tensión, o bueno, puede ser también una fuerza, de 5000 newtons. Entonces, en este caso es una pregunta muy corta, pero simplemente está preguntando cuál es el módulo de Young. Entonces ustedes ya conocen que el módulo de Young no es otra cosa que el esfuerzo dividido por la deformación. ¿Tenemos el esfuerzo? Pues no nos los están dando el ejercicio. ¿Tenemos la deformación? Tampoco, pero podemos calcular ambos. Entonces, nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a la tensión dividido por, bueno, mejor dicho, para la fuerza aplicada de forma perpendicular y dividido para el área. Y la deformación, pues, es el cambio de longitud o lo que se esté estirando o comprimiendo dividido para la longitud inicial que tenía. Otra forma de verlo es simplemente la longitud final menos la longitud inicial y esto dividido para la longitud inicial. Que para los de cuando estaban o hacían sus informes, esto les recordará los porcentajes de errores, por ejemplo. Pero obviamente aquí estamos hablando de cambio de longitudes, longitud inicial y deformación. Entonces, esto de aquí podremos calcularlo porque tenemos la fuerza que viene a ser esta tensión de aquí. Tenemos el área que ya nos las están dando, es 0,5 centímetros al cuadrado. Y tenemos para calcular deformaciones, ya que tenemos la longitud inicial y tenemos el cambio de longitud. Entonces podemos ir convirtiendo unidades. El caso de aquí sería 0,20, sería 0,2 por 10 a la menos 2 metros. El de aquí sería 0,5 por 10 a la menos 4 metros. Ya esto ya está en metros y tenemos la tensión. Entonces, por ejemplo, la deformación, ¿cuánto sería? Perdón, el esfuerzo. Sería 5000 dividido para el área, que es 0,5 por 10 a la menos 4. La deformación, ¿cuánto sería? Sería el cambio de longitud, que en este caso es 0,2 por 10 a la menos 2, y esto es dividido para la longitud inicial, que es los 4 metros. Entonces, el módulo de Young, ¿cuánto sería? Sería todo eso lo que tenemos en esfuerzo, que es 5000, dividido para 0,5 por 10 a la menos 4, y todo esto dividido para la deformación, que es lo que tenemos acá, que es 0,2 por 10 a la menos 2, y esto dividido para 4. Finalmente tendríamos que el módulo de Young es igual a 5000 por 4, y esto dividido para 0,2 por 10 a la menos 2 por 0,5 por 10 a la menos 4. Y nada, ahí termina el ejercicio, la verdad. Solo pide calcular el módulo de Young. Entonces, deje ver cuánto es. Y ya, si no me equivoco, es 2 por 10 a las 11 pascales. Y ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? La verdad no está tan complicado, simplemente era recordar los valores, lo que era esfuerzo, deformación y cómo calcular el módulo de Young. No, en el caso del anterior ejercicio, no tienen que ser lo mismo. El primer caso es que la deformación A tenía que ser igual a la deformación B. Es un caso. No necesariamente los esfuerzos tienen que ser iguales. Solo preguntaba la distancia X para cuando era la misma deformación.
El literal B pregunta la misma distancia X, pero para cuando es el mismo esfuerzo. Pero no está diciendo que porque tenga la misma información vaya a tener el mismo esfuerzo. Nada que ver. Pueden ser distintos. Así que no, las informaciones que sean iguales no significa que los esfuerzos también vayan a ser iguales. ¿Tienen alguna otra pregunta? Supongo que no. Entonces nada, con respecto a este ejercicio tampoco espero que tengan alguna pregunta. Entonces sigamos con el aquí. Ok, menciona que un poste vertical de acero sólido de 25 centímetros de diámetro, pues ya nos está dando el diámetro, que es igual a los 25 centímetros, y tiene 2.5 metros de longitud. Debe soportar una carga de una masa, y ya nos están dando la masa, que es de unos 8.000 kilogramos, que es lo que debe soportar. Y nos pregunta literal ¿a qué esfuerzo se somete el poste? Y literal B, ¿qué deformación sufre? Y finalmente literal C, ¿cómo cambia su longitud? Entonces podemos asimilarlo de la siguiente manera. Un poste vertical, en esta forma, y aquí que de repente esté soportando esa pesa, ¿verdad? Entonces esto de aquí, por efecto del peso de ahí de esta masa, pues va a ser deformado. Que esa sería la fuerza aplicada de forma perpendicular, aquí estaría lo del área. Y por lo tanto podemos calcular el esfuerzo. O nuevamente el esfuerzo es la fuerza aplicada de forma perpendicular dividido por el área. Recuerden que este esfuerzo es cuando se trata de deformaciones ya sea por compresión o estiramiento, cuando la fuerza es perpendicular. Entonces sería que el esfuerzo es igual a ¿qué cosa? Pues la fuerza, la que está siendo aquí aplicada es la del peso, que sería masa por gravedad, y sería la masa que ya nos están dando, que es los 8.000, multiplicado por el 9,8. Esto nos daría déjenlo pongo en notación científica. 7,84 por 10 a la 4 newtons. ¿Y el área? Pues nos están dando el diámetro, que tranquilamente podríamos decir también que es 25 por 10 a la menos 2 metros. Y nosotros sabemos que el área es igual a pi radio al cuadrado. Pero en este caso está el diámetro. Entonces, obviamente una forma es de que ustedes dividan el diámetro para 2 y eso lo meten aquí. O si no, sería pi. Y aquí sabemos que lo que va dentro, ¿qué es? Diámetro dividido para 2. Y esto al cuadrado. Quedando finalmente pi cuartos y diámetro cuadrado. Y esta es otra forma de calcular el área, pero obviamente utilizando el diámetro. Entonces, teniendo en cuenta que el diámetro es 25 por 10 a la menos 2, pues ¿qué tendríamos? Que el área es igual a pi cuartos, y aquí colocaríamos 25 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y eso sería el área. Ahora, esta área lo que lo vamos a utilizar es para calcular lo que viene a ser el esfuerzo, que podríamos ya de una vez calculándolo. Sería 25 por 10 a la menos 2, esto elevado al cuadrado, lo multiplicamos por pi y lo dividimos por 4. Y nos va a dar 4,91 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. ¿Verdad? Ahora, la deformación. No, perdón, el esfuerzo. Ya tenemos la fuerza, que sería lo de aquí. Tenemos 7,84 por 10 a la 4. Y esto dividido para 4,91 por 10 a la menos 2.
Entonces simplemente sería coger lo del peso y dividirlo para lo del área, que ya lo tuvimos. Y nos daría que el esfuerzo, si no me equivoco, es 1,6 por 10 a la 6 pascales. O también podríamos escribirlo como 1,6 megapascales. Y listo, ahí ya tenemos el literal A. Ahora, para la deformación, nosotros sabemos qué cosa. Que en la deformación, una de las fórmulas es que es el cambio de longitud dividido para la longitud inicial. ¿Cuál es el problema aquí? Que no tenemos esto. De hecho, el literal C nos los pide. Ni tampoco tenemos la longitud. Bueno, la longitud inicial sí la tenemos, que es 2,5. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? En este caso, si lo que necesitamos es calcular lo que es la deformación y no tenemos ni el cambio de longitud para poder hacerlo, pues tenemos que explorar las otras fórmulas. Y nosotros recordamos que el módulo de Young es igual al esfuerzo dividido por la deformación. Ahora, ¿cuál es el problema en este ejercicio? No me están dando el módulo de Young, pero ¿qué así me está diciendo el ejercicio? Que es acero sólido. Y si ustedes recuerdan en las diapositivas, me imagino ya algunos módulos de ion se lo tienen que saber. El módulo de ion del acero, si no me equivoco, es 20 por 10 a la 10 pascales. Entonces, yo ya puedo calcular la deformación. Sería, ¿qué cosa? El esfuerzo dividido para el módulo de ion. Es decir, los 1,6 por 10 a la 6 que calculamos y esto dividido para 20 por 10 a la 10. Finalmente quedando que la deformación es redondeando 8 por 10 a la menos 6. ¿En qué unidad estaría? Cuidado, van a decir pascales, profe, metros. No, para nada. Es adimensional. Entonces ya calculamos y dejen esto de aquí, lo vuelvo más abajo. Calculamos la deformación. ¿Qué cuánto sería? Ay, perdón. Sería 8 por 10 a la menos 6. Y ya terminé el ejercicio. Bueno, al menos el literal B. De ahí seguiría el literal C, pero ya es utilizando la fórmula que teníamos en antes, la de aquí. Simplemente tenemos que despejar el cambio de longitud. Sería entonces, o lo que se está estirando, sería la deformación multiplicado por la longitud inicial. Sería que es 8 por 10 a la menos 6 y multiplicado por la longitud inicial, que es la que ya nos están dando, los 2,5 metros. Entonces sería multiplicado por los 2,5 metros. Quedándonos finalmente 8 por 10 a la menos 6 y esto por 2,5. Y nos da 2 por 10 a la menos 5. Metros. Y eso es lo que se está de repente estirando. Y el último resultado que nos pide el ejercicio. Igual si quieren pueden convertirlo, multiplíquenlo por 10 elevado a la 3 y les va a quedar que lo que se está estirando es 0,02 milímetros, por si lo quieren convertir. Y ya terminó el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda, inquietud? Si se dan cuenta, los ejercicios de equilibrio y elasticidad, más que nada elasticidad, no son tan complicados. Son más de aplicar fórmulas, la verdad.
De ahí que se los mezclen con algo de equilibrio, bueno, ahí sí es distinto. Solo por si acaso, de la identidad de hoy, la última media hora sí la trataré solo para consultas, es decir, si tienen alguna pregunta, algún ejercicio que quieran resolver. Si no, pues obviamente podrían retirarse. Ok, entonces nada, continuamos. Menciona el siguiente ejercicio. El límite de elástico de un cable de acero es de, bueno, ya nos los están dando, que ustedes ya han de saber qué es el límite elástico. Era en el gráfico del esfuerzo versus deformación, era hasta el punto de que se cumplía lo que venía a ser la ley de Hooke, si no me equivoco. O más que nada a la zona elástica, que era el material mismo, que es hasta donde se podía aplicar esfuerzo y teníamos una deformación reversible. Es decir, que hasta ese punto el objeto podía volver a tener la deformación, la forma que tenía antes. Después de ahí, pues ya entrábamos a la zona plástica y el material ya tenía una deformación permanente en ese caso. Entonces nos dice que el límite elástico de un cable de acero es de 2,4 por 10 a la 8 pascales. Y su área transversal es de 3 centímetros cuadrados. O lo que también podría venir siendo 3 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y nos piden calcular la aceleración máxima hacia arriba, que puede darse a un elevador de 1200 kilogramos sostenido por el cable sin que el esfuerzo exceda un tercio del límite elástico. Entonces nos están mencionando que ese cable de ahí, que nos estaban comentando desde el principio, está sosteniendo lo que viene a ser un ascensor. Este ascensor viene a tener una masa, o bueno, elevador, de 1200 kilogramos. Nosotros sabemos que la razón por la que está siendo sostenido es por la tensión que está sintiendo, ¿verdad? Por el cable. Y a la vez, por una fuerza de reacción, este cable va a sentir la misma tensión, pero en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, nos está preguntando cuál es la aceleración máxima a la que puede subir este ascensor sin que el esfuerzo que va a sentir el cable por la tensión supere o exceda el 1/3 del límite elástico que también posee. Entonces, si nosotros realizamos sumatoria de fuerzas de este ascensor, pues también vamos a tener, ¿qué cosa? El peso, ¿verdad? Tiene masa, tiene peso. Entonces tendríamos sumatoria en fuerzas en Y es igual a la masa del ascensor, perdón, elevador, multiplicado por la aceleración. Y recordemos que está acelerando hacia arriba, entonces positivo hacia arriba. ¿Qué fuerzas tendríamos dirigidas hacia arriba? Pues tendríamos la tensión menos el peso, y esto sería igual a la masa por la aceleración. Entonces, lo que nos interesa aquí es la aceleración. Entonces tendríamos que la aceleración es igual a la tensión menos el peso, que sería la masa por la gravedad, y esto dividido para la masa. Ahora, conozco la masa, conozco la gravedad obviamente, pero no sé la tensión. ¿Dónde la podría calcular? Es en el esfuerzo de aquí. Entonces, yo sé nuevamente que el esfuerzo a qué es igual. A la tensión dividido por el área. ¿Tengo el área transversal? Sí. ¿Tengo la tensión? No, pero es justamente la que necesito calcular. ¿Y tengo el esfuerzo? Sí y no.
Es decir, no me lo están dando como valor, pero ya me está mencionando el ejercicio que ese esfuerzo no tiene que exceder el 1/3 del límite elástico. Es decir, que ¿a qué va a ser igual ese esfuerzo? Como máximo va a ser ¿qué cosa? 1/3 el límite elástico. Entonces, teniendo en cuenta todo eso de ahí, sí tengo el esfuerzo. Y ya puedo calcular la tensión, que sería el esfuerzo multiplicado por el área. ¿Verdad? Entonces, la tensión sería el esfuerzo, sería 1/3. Y lo que tengo ahí, límite elástico, 2,4 por 10 a la 8 pascales. Y el área sería 3 por 10 a la menos 4. Entonces, finalmente, ¿cuánto tendríamos en la tensión? Tendríamos que la tensión es de 2,4 por 10 a la 4 newtons. Entonces, ¿qué tendríamos? La aceleración es igual, o la aceleración máxima, es igual a la tensión, que es 2,4 por 10 a la 4, menos la masa por gravedad, que sería 1200 por 9,8, y todo esto dividido para 1200. Y ya de aquí sería simplemente calcular. Mientras calculo el valor, ¿tienen alguna pregunta? Y nos da que la aceleración máxima que puede tener ese ascensor, que está subiendo, por decirlo así, está subiendo hacia arriba, ya, es de 10,2 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Como se pueden dar cuenta, no son tan complicados. Lo único de repente difícil que podría suceder es que pues se mezclen con equilibrio. ¿Alguna duda? Entonces continuamos. Bueno chicos, díganme dudas porque se nos acaba rápido el ejercicio. Entonces tenemos lo siguiente. Nos menciona que una masa de 12 kilogramos está sujeto al extremo de un alambre de aluminio con longitud sin estirar de 0,50 metros y que gira en un círculo vertical con una rapidez angular, que ya nos lo está dando, de 120 revoluciones por minuto. El área transversal de aquel alambre es de 0,014 centímetros al cuadrado y nos pide calcular el alargamiento del alambre para el literal A, el punto más bajo de la trayectoria, y para el literal B, el punto más alto de la trayectoria. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente el ejercicio es que nosotros vamos a tener aquí una masita de 12 kilogramos y que está siendo sujetada por un cable, o en este caso un alambre de aluminio,
que está girando en círculo vertical. Entonces en algún momento esto va a estar en el punto de aquí. Y lo estamos girando así en un círculo vertical, que no sé si podrían notarlo. Ya, asimilen que ese era un círculo. Entonces el punto más bajo sería aquí. Y el punto más alto pues sería acá. Si se hace diagrama de cuerpo libre en ambos casos, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí la tensión, tendríamos aquí el peso, y acá también el punto B, pues tendríamos para acá la tensión, y para aquí tendríamos el peso. ¿Verdad? Sí. ¿Qué más tendríamos? Pues que el cable, por fuerza de acción y reacción, pues esta tensión que está sintiendo aquí, el cable lo sentiría en dirección opuesta. Y lo mismo sucedería acá. Por lo tanto, en ambos casos, pues lo que va a suceder es que el cable el alambre se va a estirar, ¿verdad? Ahora, claro, aquí nos está preguntando es cuánto se va a alargar este alambre en ambos puntos. Entonces, también tenemos que mencionar que aquí tenemos por lo que está girando y bueno, podemos observar que está girando con una rapidez angular constante, pues tendríamos una aceleración que la que está cambiando la dirección, que sería la aceleración centrípeta. En el caso del punto B, dirigida radialmente, bueno, en ambos casos, dirigida radialmente hacia el centro. Entonces, a nosotros nos interesa el alargamiento. Y sabemos que la deformación no es otra cosa que el cambio de longitud, o cuánto se alarga o estira, en este caso mi alambre, dividido por la longitud inicial. ¿Tengo la longitud inicial? Pues sí, nos está diciendo que es 0.5 metros. ¿Tengo la deformación? Para nada. Pero al menos ya sé cómo calcular el alargamiento. Ahora, ¿dónde puedo encontrar más la información? Pues yo sé que el módulo de Young es igual al esfuerzo dividido por la deformación. Entonces, ¿deformación qué sería? El esfuerzo dividido por el módulo de Young. ¿Tengo el módulo de Young? No. ¿Tengo el esfuerzo? Tampoco, pero podría de repente calcularlo con aquí los diagramas y sumatoria de fuerza. Entonces, ¿cómo hago con el módulo de Young? Pues, si no me equivoco, ya les está diciendo, y dejen recordarlo porque sí lo anoté por aquí. Sí, está bien. Les está diciendo que es un alambre de aluminio. Y ustedes ya conocen el módulo de Young del aluminio. Si no, pues lo pueden revisar en las diapositivas o en la tabla de los módulos de elasticidad que pueden encontrar en el libro. Entonces, en el caso del aluminio, su módulo de Young es igual a 7 por 10 a la 10 pascales. Entonces ya tenemos el módulo de Young. Solo nos faltaría calcular el esfuerzo. Y el esfuerzo aquí es igual a la tensión en este caso dividido por el área. ¿Y tenemos el área? Sí. Nos lo está dando el ejercicio. Que si quieren lo pueden convertir ya de una vez, pues simplemente sería 0,014 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, teniendo en cuenta todo eso ahí, lo que tendríamos que calcular es la tensión. Y podríamos aplicar lo que es sumatoria de fuerzas. De verdad, por el diagrama del cuerpo libre. Entonces tendríamos que sumatoria de fuerzas dirigido radialmente es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la tensión menos el peso y es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Finalmente, que la tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta más la masa por la gravedad, ¿verdad? Y tendríamos que la tensión es igual a la masa, aceleración centrípeta más gravedad. Ahora, ¿a qué es igual la aceleración centrípeta? Pues no lo sabemos, pero ¿qué sí tenemos? Tenemos la velocidad angular y nosotros sabemos que aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio.
y la velocidad angular es 120, que podemos convertirlo a radianes sobre segundo. Sería multiplicar esto por 2pi y dividirlo para 60. Entonces, ¿qué tendríamos? 120 por 2 dividido por 60 y nos daría que es igual a 4pi radianes sobre segundos. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? 4pi, ¿verdad? Esto al cuadrado, y el radio pues sería la misma longitud inicial que tendríamos, o que nos está mencionando el ejercicio, que son los 0.5 metros. Es decir, el radio es de 0.5 metros, y lo colocaríamos aquí. Dicho de otra manera, sería 4 al cuadrado, que es 16, y eso lo dividimos para 2, que es multiplicándolo por 0,5, y nos daría que es 8, 8pi al cuadrado. Entonces, tendríamos que la tensión es igual a 12, que es la masa, la aceleración centrípeta, que es 8pi al cuadrado, y más la gravedad, que es 9,8. Y ya calculamos la tensión. Una vez que tenemos la tensión, pues podemos calcular el esfuerzo. Sería eso de ahí, 8pi al cuadrado. Bueno, podemos calcular de una vez la tensión. Esto multiplicado por 12 y nos da, vamos a colocar la notación científica, nos da que es igual a 1,07 por 10 a la 3 newtons. Entonces, ¿qué tendríamos en el esfuerzo? 1,07 por 10 a la 3 y el área, que ya nos las están dando, que es 0,014 por 10 a la menos 4. Entonces esto lo dividimos para 0.014 por 10 a la menos 4. Y nos da que el esfuerzo es igual a 7,61 por 10 a la 8 pascales. Entonces, ¿qué más tendríamos? Ya podemos calcular la deformación porque ya tenemos el esfuerzo y también tenemos el módulo de Young. Entonces el esfuerzo sería igual, perdón, la deformación sería igual al esfuerzo, que es 7,61 por 10 a la 8, dividido por el módulo de Young, que es 7 por 10 a la 10. Y nos da que la deformación es igual a 1,09 por 10 a la menos 2. ¿En qué unidad? Pues ninguna, ya que la deformación es adimensional. Y finalmente lo que nos pedía el ejercicio, el cambio de longitud, o cuánto se está alargando. Entonces sería la deformación, que es 1,09 por 10 a la menos 2, y todo esto multiplicado por la longitud inicial, que sería los 0.5. Entonces lo multiplicamos por 0.5 y nos va a dar que lo que se va a alargar es 5,43 por 10 a la menos 3 metros. O también 5,43 milímetros, que lo pueden convertir. Y esa sería la respuesta en el literal A. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este literal? Todo está entendido, seguros. De verdad. Bueno, supongo que la evidencia terminará antes. Entonces, ahora tenemos en el punto más alto de la trayectoria. Pues, ¿qué tendríamos en el punto más alto de la trayectoria? Que es el mismo caso, algo similar a lo del literal A, pero ya no tendríamos el mismo diagrama de cuerpo libre.
sino que si aplicáramos sumatoria de fuerzas, asimismo en dirección radial, en este caso sería hacia abajo, a la masa por la aceleración centrípeta, ¿qué tendríamos? Tendríamos la tensión más el peso y es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces nos quedaría que la tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta menos la masa por la gravedad. Es decir, la masa, la aceleración centrípeta y menos la gravedad. Y la aceleración centrípeta ya la calculamos. Aquí sería masa, que es 12. La aceleración centrípeta ya la calculamos, que es, aquí está, 8pi al cuadrado. Entonces tendríamos aquí 8pi al cuadrado y la gravedad que es 9,8. Y la tensión sería, en el literal B, pues sería distinta. Nos da una tensión de 8,30 por 10 a la 2 newtons. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo? Pues sería lo mismo que aplicando en el literal A. Dividido para el área, que nos daría 5,93 por 10 a la 8 pascales. Así también podríamos calcular la deformación, que ya podrían hacerlo ustedes, sería simplemente dividiéndolo para el módulo de Young. Y nos daría 8,47 por 10 a la 3, a la menos 3, perdón. Y finalmente podemos calcular el alargamiento, que sería esto de aquí, multiplicarlo por 0,5. Y nos daría, en este caso, que es 4,23 por 10 a la menos 3 metros. O también 4,23 milímetros. Ahora, lo interesante aquí sería ver si tiene sentido. Y vemos que en el caso del literal B se alarga menos que en el caso del literal A. Y pues tiene sentido, ya que en el caso del literal A, el peso también estaba contribuyendo a que ese alambre se alargue, por lo que tenía que soportar más. Pero en el caso del literal B ya no. Incluso podríamos decir que el peso lo estaba ayudando, estaba a favor, entonces ahí se alargaba menos el alambre. Entonces, con respecto a este ejercicio y a los ambos literales, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Supongo que no. Entonces, nada, chicos, continuamos. Tenemos lo siguiente. Menciona que se quiere funcionar una placa, tal como se indica en la figura. Dejen ver si tengo la figura. Dejen ver si se las muestro. Por aquí, por aquí, por aquí.
Listo, aquí sí se ve bien. Entonces, tenemos que se indica en la figura tiene una esfuerzo cortante de 300 megapascales. Y nos pregunta el literal A. Si el esfuerzo de compresión admisible en el punzón es de 400 megapascales, determine el máximo espesor de la placa, es decir, cuánto puede ser el espesor máximo, para poder punzonar un orificio de 100 milímetros de diámetro. Y en el caso del literal B nos pregunta, que voy a ponerlo acá, si la placa ya tiene un espesor de 10 milímetros, calcule el máximo diámetro que puede punzonarse. Obviamente ya nos están dando ahí las respuestas, pero vamos chicos, ¿cómo lo resolveré? Los escucho. ¿Se me escucha? Sí, Podremos sacarlo por la ecuación del esfuerzo, por el área que está, el que divide, por la que se divide la fuerza. ya. Entonces, nos está preguntando lo del espesor. Entonces, nosotros sabemos que la placa ya tiene un esfuerzo de corte, que es el siguiente. Ahora, nosotros sabemos también que el esfuerzo de corte no es otro que la fuerza aplicada de forma paralela y dividido por el área donde se está aplicando esa fuerza de forma paralela. Entonces, si la fuerza en sí vendría a ser esta, la fuerza en P, ¿cuál sería el área donde se estaría aplicando de forma paralela? Pues justamente el área de aquí, este de aquí, que nos podemos dar cuenta que del lado qué medida tiene, o sorpresa, el espesor. Y en el caso de la base, ¿qué sería? Pues sería el perímetro del orificio. Entonces ya por ahí podríamos ir trabajando. Entonces, el esfuerzo del corte ya lo tenemos. El área podríamos expresarlo de la siguiente manera. Perdón. ¿Verdad? Ya que el perímetro de aquel orificio, pues podríamos decir que es 2pi por el radio.
Pero como tenemos el diámetro, pues simplemente sería 2pi por el diámetro dividido para 2. Y así nos eliminan los dos. Y nos queda que es pi por el diámetro. Entonces ya tenemos esto de aquí. ¿Podemos despejar el espesor? Pues sí. Tendríamos que es el área dividido para pi y para el diámetro. ¿Y tenemos el diámetro? Sí. Tenemos pi, obviamente conocemos el valor de pi. ¿Tenemos área? No. Para eso tendríamos que observar acá. Pero, ¿podemos despejarlo aquí? Sí. Tendríamos que área es igual, y mejor déjenlo, coloco de otro color. Tenemos que área es igual al el esfuerzo de corte y dividido, perdón, sería la fuerza aplicada de forma paralela y dividido para el esfuerzo de corte. Y este de aquí sí lo conocemos, pero no conocemos la fuerza. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar la fuerza? Allá. Yo sé que esta fuerza de aquí, la fuerza de aquí es la misma con respecto al esfuerzo de comprensión de este punzante. Entonces, yo sé que el esfuerzo de compresión o el esfuerzo de admisión, admisible, compresión admisible, va a ser igual a ¿qué? A la misma fuerza que está siendo aplicada, pero ahora dividido para el área. Pero ya no es en la misma área que la de acá, sino que sería el área de aquel orificio, es decir, con respecto a este diámetro. Es decir, sería igual a pi cuartos y el diámetro al cuadrado. Y como que aquí el diámetro es 100 milímetros, o también es igual a 100 por 10 a la menos 3 metros, pues tendríamos que lo que nosotros queremos es esta fuerza. Entonces la fuerza sería igual a el esfuerzo, perdón, de compresión admisible y multiplicado por aquella área. ¿Qué tendríamos? Pues nosotros sabemos que el esfuerzo de compresión admisible es 400. Sería multiplicarlo por pi, dividirlo para 4 y el diámetro que es 100 por 10 a la menos 3 y esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos? 100 por 10 a la menos 3. Esto lo elevamos al cuadrado, lo dividimos para 4, lo multiplicamos por pi y lo multiplicamos por 400. Y tendríamos que... A ver. Es de 3,14. O déjame ver si se puede redondear. No, 3,14. Bueno, sería pi. Sí, sería pi. A ver, dejen compruebo bien. 0.1 al cuadrado, 0,01. Sí, ¿no? Sí, sería pi. Pues sería pi newtons. Y ya tendríamos la fuerza de ahí. Ahora podemos calcular lo que viene a ser el área. Sería pi dividido para aquel esfuerzo, que sería el esfuerzo cortante, que son los 300. Ay, ya vi el problema. Ya. El problema es que no hemos convertido las unidades. No es 400 aquí. Si bien dice que es 400 megapascales, pues recuerden que tienen que tenerlo todo en términos de pascales. Entonces el esfuerzo de admisión no es otro que, perdón, esfuerzo de compresión admisible sería 400 por 10 a la 6 pascales. Y asimismo el esfuerzo de corte sería igual a 300 por 10 a la 6 pascales. Entonces aquí tendríamos 400 por 10 a la 6 multiplicado por pi dividido para 4 y el diámetro cuadrado que sería 100 por 10 a la menos 3 y esto elevado al cuadrado. Entonces ahora sí, ¿cuánto nos daría? No sé cómo decir el número, la verdad, pero es larguísimo.
No, pues que tiene que decir la notación científica. Sería 3.14 Ujú. por 10 a la 6. Sí, newtons. Y esa sería la que vamos a utilizar acá. Entonces nos quedaría aquí 3,14 por 10 a la 6 y dividido por el esfuerzo de corte, que sería 3 por 10 a la 6. De hecho, aquí se nos elimina. Y sería simplemente dividir 3.14 para 3. Entonces nos va a dar que el área es de 1,05 metros cuadrados, ¿verdad? Y ahora, yo sé qué cosa, lo de aquí, ¿verdad? Entonces, si el área es igual al espesor y multiplicado por pi por el diámetro, yo puedo despejar ese espesor de ahí. Nos quedaría que el espesor es igual al área y dividido para pi y multiplicado por el diámetro. Es decir, sería 1,05 y dividido para pi y el diámetro, que es el mismo, sería 100 por 10 a la menos 3. Entonces 1,05 lo dividimos para pi y también lo dividimos para 100 por 10 a la menos 3. Y nos daría que el espesor es 3,33. ¿Qué cosa? A ver, déjenme revisar bien. Ah, no. Aquí el esfuerzo cortante porque si de repente hay un problema con las unidades. Ujú, ujú. Porque si sale eso, pues sale distinto. Si sale 1,05 ya, pero ya vi el problema. La cuestión es que si dijimos que aquí era 3 por 10 a la menos 6, pero no es 3 por 10 a la menos 6, es 300 por 10 a la menos 6. Igual se eliminan ambos, pero sería 3,14 dividido para 300. Y ahí sí nos queda 1,05 por 10 a la menos 2. Y dejen esto de aquí lo más. Y nos queda aquí metros cuadrados. Entonces ahora sí, aquí el espesor sería 1,05 del área, pero por 10 a la menos 2. Y nos quedaría 3,33, pero ya es distinto. Sí, ahí nos queda 3,34, 3,33, pero por 10 a la menos 2 y metros, lo cual vendría a ser también 33,3
milímetros, si no me equivoco. ¿Qué es lo que sale aquí en el ejercicio? Listo, y ahora sí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este literal A? No, profe. ¿Qué me están diciendo? Chat. ¿Por qué 3? El esfuerzo cortante. No, es que no es 3, es 300 por 10 a la 6. Sí, lo copié mal. Ahora, para el literal B menciona que la placa tiene un espesor, o sea, ya tiene un espesor de 10 milímetros. Y nos pide calcular el diámetro máximo que puede funcionarse. Obviamente lo podemos escribir aquí como 10 por 10 a la menos 3 metros. Y bueno, nos interesa saber es ese diámetro. Entonces, podemos en sí reutilizar las mismas fórmulas, la verdad. Por ejemplo, ahora el que nos interesa es el diámetro de aquí. Entonces, si nosotros sabemos que el área va a ser igual al espesor y multiplicado por pi y por el diámetro, pues podemos despejar de repente lo que es el diámetro, ¿verdad? Ahora, ¿qué más también tenemos adicional? Es que si bien conocemos el espesor, esta área ya no es la misma que en la anterior, ya que recuerden que esta área de aquí, ¿cómo la obtuvimos? Fue a partir de esta fuerza. Fuerza que la encontramos, pero conteniendo en cuenta ¿qué cosa? Que el diámetro era 100. Ahora ya no es. Ahora es un diámetro que no conocemos. Entonces, necesitamos encontrar básicamente esa área. Y podemos recordar que esa área era igual a la fuerza dividido para ¿qué cosa? Para el esfuerzo, pero de cortante. Entonces tenemos que encontrar nuevamente aquella fuerza. Y esa fuerza era igual al esfuerzo de comprensión admisible y multiplicado por pi cuarto y el diámetro al cuadrado. Es decir, que esto de aquí lo puedo reemplazar aquí dentro. Y quedaría ¿qué cosa? El esfuerzo de compresión admisible multiplicado por pi cuartos y por el diámetro al cuadrado, y esto dividido para el esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría que el área es igual al esfuerzo de compresión admisible, que si no me equivoco es 400 por 10 a la 6, dividido por el esfuerzo de corte, que si no me equivoco es 300 por 10 a la 6, esto multiplicado por pi cuartos y esto por el diámetro al cuadrado. Entonces, de alguna manera estaríamos teniendo que es, aquí los 10 a la 6 se me eliminan y me quedaría 400 dividido para 300, lo multiplico por pi y lo dividido para 4. Entonces nos quedaría 1,05 por el diámetro al cuadrado, ¿verdad? Y eso lo puedo reemplazar aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? 1,05 por el diámetro al cuadrado es igual al espesor y multiplicado por pi y por el diámetro. Y aquí pueden darse cuenta que uno de los diámetros se me elimina. Entonces me queda que 1,05 por el diámetro es igual al espesor y multiplicado por pi. Entonces puedo despejar ya el diámetro, sería el espesor multiplicado por pi y dividido para 1,05. O dicho de otra manera, sería el espesor, que es 10 por 10 a la menos 3
multiplicado por pi y esto dividido por 1,05. Ya habríamos encontrado el diámetro máximo, que me da 3 por 10 a la menos 2 metros. O también sí, 30 milímetros, que es justamente lo que menciona el ejercicio como respuesta. Y ahí terminó. Entonces, con respecto a ambos literales y ya en sí la pregunta en general, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Ok, ¿y el resto? Supongo que no. Entonces nada, continuamos. Bueno, aquí ya tendríamos los dos últimos. Menciona lo siguiente, la palanca acodada que representa la figura está en equilibrio, ¿ok? Primera cosa que nos está ya mencionando el ejercicio, está en equilibrio. Nos pide literal A determinar el diámetro de la barra A y B, es decir, esta barra de aquí, si el esfuerzo normal está limitado a 100 megapascales. Y el literal B nos pide determinar el esfuerzo cortante en el pasador situado en D, es decir, en este de aquí, que tiene un diámetro de 20 milímetros. ¿Verdad? Entonces por el momento podríamos ir convirtiendo unidades. Aquí sería 100 por 10 a la 6 pascales. Acá sería 20 por 10 a la menos 3 metros. ¿Verdad? Y bueno, vamos para lo que es el literal A. Entonces, para el literal A nos está preguntando básicamente el diámetro de aquella barra si el esfuerzo normal está limitado a 100 megapascales. Entonces nosotros sabemos, ¿qué cosa? Que el esfuerzo aquí es igual a la fuerza aplicada de forma perpendicular y dividido por el área. Entonces yo puedo despejar el área y tengo que es la fuerza dividido para el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo sería básicamente esta fuerza de aquí. Perdón, la fuerza sería esta de aquí, la fuerza P. Y el esfuerzo, pues en sí ya nos los está dando, que es 100 por 10 a la 6. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito encontrar aquí? Si tengo el esfuerzo, pues lo que necesito encontrar es la fuerza P. Entonces, para calcular aquella fuerza, ¿dónde podríamos explorar? Como nos menciona el ejercicio, el objeto en sí está ya en equilibrio. Entonces, una de las condiciones que tiene que cumplirse es que sumatoria de torques me tiene que dar igual a 0. Ahora, ¿dónde vamos a escoger mi pivote? Pues vamos a escogerlo justamente aquí. Vamos a llamarlo el punto A. ¿Por qué? Porque en el punto A, ¿qué va a suceder? Aquí va a haber un brazo de palanca, una distancia R, y la fuerza P va a generar un torque. Pero que también, que la fuerza de esta barra de aquí, que ya nos están dando la cantidad, es 30 kilonewtons, también va a generar otro torque. Entonces,
tendríamos ahí a los dos torques y podríamos encontrar el valor de la fuerza P. ¿Por qué? Porque ya tenemos la distancia R aquí, que es 200 milímetros. Y ya tenemos la distancia R acá, que es 240 milímetros. Entonces yo ya voy viendo que podríamos calcular la fuerza, aquí podría calcular el torque y podría encontrar la fuerza P. Entonces, primero que nada podemos observar que la fuerza P está generando un torque. ¿En qué sentido? ¿Verdad? En sentido antihorario. Y en el caso de la fuerza de acá, en sentido horario. Entonces vamos a definir o suponer lo que es un sentido, sería sentido antihorario positivo. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos el torque de la fuerza P menos el torque de la fuerza, vamos a llamarla fuerza F. Y esto tiene que ser igual a 0. Que nos va a quedar que el torque P es igual al torque de la fuerza. Y en el caso de la fuerza P, pues nos podemos dar cuenta que aquí está formando un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Pero en el caso de acá no. Aquí ya nos dice incluso el ángulo, es de 60 grados. Entonces, si nosotros recordamos la definición de torque por los módulos, que es RF y por el seno de teta, que tendríamos aquí. En el caso del torque P sería seno de 90, lo cual nos daría 1. Entonces tendríamos ER, que sería los 200 milímetros, o que podemos convertirlos de una vez. De hecho, conviértanos de una vez a metros. Nos da 0,2. Y tenemos la fuerza P. Y esto es igual al caso de la fuerza de aquí, que sería los 30 kilonewtons, o bueno, sería los 30.000. Sí, 30.000. Y esto multiplicado por este brazo de palanca, que sería 0,24. Y multiplicado por el seno de 60. Entonces ya podemos despejar P. Y esto dividirlo para 0,2. Ah, sí, me fui a comprar Entonces, ¿qué nos va a dar? Que es la fuerza P tiene un valor de 3,12 por 10 a la 4 newtons. Y ya la calculamos. Entonces ya podemos ir encontrando el área. El área sería igual a aquella fuerza. Y esto dividido para el esfuerzo, que ya nos está dando el ejercicio, que es 100 por 10 a la 6. Entonces, ¿cuánto nos daría? Nos da 3,12 por 10 a la menos 4 y metros al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta todo eso de ahí, ya podríamos encontrar el diámetro, ya que nosotros sabemos que el área vendría a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces, si ya tenemos el área, pues podríamos despejar el diámetro. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que el diámetro al cuadrado es igual al área multiplicado por 4 y dividido para pi, ¿verdad? Perdón. Y finalmente sacaríamos raíz, ¿verdad? Sería la raíz. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sería el área, que es 3,12 por 10 a la menos 4. Y esto por 4 y dividido para pi. Entonces ya podríamos encontrar lo que es el diámetro. Lo multiplicamos por 4, dividimos para pi y sacamos raíz. Y nos da que el diámetro sería 0,02, o mejor dicho, déjenlo pongo en notación científica. Nos daría 1,92, bueno, 1,99 por 10 a la menos 2 metros, o también 19,92 milímetros, que es justamente lo que nos menciona el ejercicio.
Entonces, con respecto al literal A, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, ¿y el resto? Supongo que no. Para el caso del literal B, nos está preguntando el esfuerzo cortante, pero en el pasador situado en D. Entonces, para el caso del situado en D, pues tendríamos que ver bien qué fuerza es la que está generando aquel esfuerzo cortante. Y en este caso sería el componente en Y, ¿verdad? El componente en Y de esta fuerza de aquí. Por lo tanto, si queremos calcular el esfuerzo cortante, pues debemos recordar que aquí es igual. La fuerza que está aplicando en forma paralela y dividido para el área. Entonces esa fuerza no sería otra que los 30 kilonewtons, o en este caso 30.000, y multiplicado por ¿cuánto? Si aquí está formando con la horizontal un ángulo de 60 grados, entonces si quiero el componente en vertical, como es el lado opuesto, sería multiplicándolo por el seno de 60 y dividirlo para el área. Ahora, ¿cuál sería el área? Pues ya nos está diciendo que tiene 20 milímetros de diámetro. Entonces, yo sé que el área nuevamente es pi cuarto y multiplicado por el diámetro al cuadrado. Si el diámetro es igual a 20 milímetros, lo cual también significa que es 20 por 10 a la menos 3 metros, ¿qué tendríamos? Sería pi cuartos y esto multiplicado por 20 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces esto de aquí lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi, lo dividimos por A4 y nos va a dar que el área es 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ya podríamos calcular el esfuerzo cortante. Entonces tendríamos que el esfuerzo cortante aquí sería igual. Ok, según me dice 8,27 por 10 a la 7, ¿verdad? Y esto sería en pascales. O también 82,7 megapascales, que lo pueden convertir tranquilamente. Lo cual, si no me equivoco, bueno, es cercano a lo que nos da el ejercicio. Y ya, ahí estaría terminado. Entonces, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, entonces continuamos ya con el último ejercicio. A ver, ¿algo más que iba a mencionar aquí? No. Entonces nos dice que en el abismo de Challenger, de la fosa de las Marianas, tenemos lo que es la profundidad del agua, es de... Pero ojalá que esto no trate nada con fluidos. 10,9 kilómetros, igual lo voy a anotar por ahí. Y la presión, ya cuando está pues a esta profundidad, es de 1,16 por 10 a la 8 pascales. Entonces, pregunta literal A. Si se lleva lo que es 1 metro cúbico de agua de la superficie a esa profundidad, ¿cuánto cambiará su volumen? Es decir, nos interesa el cambio de volumen. Nos menciona que la presión atmosférica normal es del orden de 1 por 10 a la 5 pascales.
Y que supongamos que K para el agua de mar es igual al valor para el agua dulce de la tabla 2.2, que ya se las voy a mostrar. Aquí. Descuiden, no creo que sea necesario aprendérselo, esto de aquí, pero son simplemente la compresibilidad de los líquidos. ¿Qué vendría a ser lo del valor K, verdad? Que es igual a, en el caso del agua, 45,8 por 10 a la menos 11, el inverso de pascales. Entonces, y el literal B nos pregunta qué densidad, que veremos si se puede calcular, tiene el agua de mar a esta profundidad, ya que dice que la densidad en la superficie es de 1,03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Igual ya veremos cómo. Entonces, teniendo en cuenta todo eso ahí, ¿cómo podríamos calcular lo que es el cambio de volumen? ¿Dónde era que encontrábamos el cambio de volumen? Que nosotros recordábamos. Primero que la deformación volumétrica, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. ¿A qué era igual? Al cambio de volumen dividido por el volumen inicial. Entonces, por ejemplo, el volumen inicial ya lo tenemos, que es 1 metro cúbico. Lo que nos interesa es el cambio de volumen, entonces podemos despejarlo. Sería la deformación volumétrica y que cosa, multiplicado por ¿cuánto? Por el volumen inicial. Ahora, ¿dónde podríamos encontrar aquel deformación volumétrica? Pues que primero que nada, yo sé que el módulo volumétrico, ¿a qué es igual? Pues si no se recuerdan, era igual al negativo del sería el negativo del esfuerzo volumétrico y esto dividido para la deformación volumétrica. Ahora, a mí no me están dando lo que viene a ser el módulo volumétrico, pero sí me están dando lo de la comprensibilidad. Y si recuerdan, bueno, en el libro lo menciona, la comprensibilidad K es igual al inverso de lo que es del módulo volumétrico. Es decir, que si ya me está diciendo que el caso del agua es 45,8 por 10 a la menos 11, ¿cuál sería el módulo volumétrico? Sería el inverso de la comprensibilidad. Es decir, sería 1 sobre 45,8 por 10 a la menos 11, y esto está en pascales. Entonces, ¿cuánto nos daría? Ok, nos da 2,18 por 10 a las 9 pascales.
Ahora, ¿qué más tendríamos que encontrar? ¿Qué más? ¿Qué nos faltaría? Si ya tenemos el siguiente valor. Pues que primero ya nos están dando cuál sería la presión en la superficie, ¿verdad? Pero lo que nos interesa más bien es la presión que va a sentir cuando se encuentra en esta profundidad, que es los 1,16 por 10 a la 8 pascales. Y esto de aquí ya es el esfuerzo volumétrico. Entonces ya podríamos calcular la deformación volumétrica, que sería básicamente despejándolo. Nos quedaría ¿qué cosa? Esto aquí lo pasaríamos al otro lado y nos quedaría el negativo del esfuerzo volumétrico, en este caso sería de la presión, y dividido para el módulo de elasticidad, en este caso de la deformación volumétrica. Entonces, ¿a qué sería igual? Sería negativo, la presión que ya nos la están dando es 1,16 por 10 a la 8, ¿verdad? Sí. Y el otro valor que sería dividido para 2,18 por 10 a la 9. Entonces ya podríamos dividir. Y nos da que es menos 5,31 por 10 a la menos 2. Y esto así también es adimensional. Entonces ya tenemos ahí lo que es el esfuerzo. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? El cambio volumétrico, ¿verdad? ¿Cuánto va a cambiar su volumen? Entonces, sería igual a menos 5,31 por 10 a la menos 2. Y esto es el volumen inicial, que ¿cuánto es? 1 metro cúbico. Entonces nos daría lo mismo. Sería menos 5,31 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Y eso sería el volumen que va a cambiar. Ahora, ¿tiene sentido lo del signo? La verdad es que sí, porque recuerden que lo que va a pasar es que al estar a una mayor profundidad, eso de ahí se va a comprimir, ¿verdad? Por la presión. Entonces, el cambio volumétrico es negativo, es decir, está siendo menor. No es que está aumentando el volumen, sino que está disminuyendo, se está comprimiendo. Entonces, nos pregunta también qué densidad tiene el agua de mar a esta profundidad. Si en la superficie su densidad es de 1,03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y esto aquí, ahí sí nos sería como, ¿podríamos de repente calcularlo? El agua de mar a esta profundidad, sí, en la superficie su densidad es de 1,03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. De repente sí podríamos calcular. Nos está diciendo que es 1,03 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Eso quiere decir que en un metro cúbico había ¿cuánto? Hay 1,03 por 10 a la 3 kilogramos. Eso sería la masa. Ahora a nosotros nos interesa saber si al sumergir lo mismo, pues se mantiene la masa, pues simplemente la densidad en la profundidad sería masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces ya tenemos la masa que es la misma, ahora nos interesa el nuevo volumen. Entonces tendríamos que ver cuál sería ese volumen. Entonces, si el cambio de volumen es esto y no es otra cosa que es el volumen final,
menos el volumen inicial, pues ¿qué sería? Sería menos 5,31 por 10 a la menos 2, y esto sería igual al volumen final menos el volumen inicial, que sería 1 metro cúbico. Entonces despejamos el volumen final, y ¿cuánto nos daría? Sería 1 menos esto, y nos quedaría 9,47 por 10 a la menos 1 metros cúbicos. Que bueno, tiene sentido que sea menor que al principio. Y ese sería el que utilizamos para calcular la densidad, ¿verdad? Entonces sería la masa, que es 1,03 por 10 a la 3 kilogramos, y el volumen, que ahora sería 9,47 por 10 a la menos 1. Entonces aquí colocaríamos 1,03 por 10 a la 3, y esto dividido por lo otro. Y nos quedaría que ahora la densidad del agua de mar a esta profundidad pues sería de 1,09 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y ahí termina el ejercicio. La lógica en sí de establecer es que ya nos están dando la densidad en la superficie. Entonces, aquí en la superficie pues es como que cogemos 1 metro cúbico de agua y lo llevamos a una profundidad. Entonces, aquí ya nos están dando la densidad. Es decir, que en este metro cúbico, si nosotros reemplazamos, nos va a dar la masa. Y la masa obviamente no se va a ver afectada si la sumergimos. Lo único que cambia cuando sumergimos este metro cúbico de agua es el volumen, porque se va a comprimir. Entonces, como ya tenemos la masa, simplemente nos interesa saber el nuevo volumen. Y como ya sabemos el cambio volumétrico que va a suceder, pues simplemente nosotros sabemos que este cambio volumétrico, que es igual al volumen final que va a tener menos el volumen inicial. Y el volumen inicial es 1. Entonces despejamos volumen final, este 1 lo mandamos a sumar y nos da el volumen final. O mejor dicho, el volumen que va a tener cuando esté en esta profundidad. Y es el que reemplazamos aquí. Y finalmente encontramos la densidad. Entonces, con respecto a este último ejercicio, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud? Perdón, profe. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces, nada chicos, ahí estarían todos los ejercicios, al menos los que tenía preparado para esta ayudantía, ya resueltos. Ahora, aquí ya vendría o comenzaría lo que es la media hora de consulta, es decir, si usted... A ver, ¿por qué la masa es esa? Pues básicamente porque nos está dando ya la densidad en la superficie. Entonces, ya nos dice que la densidad es esta. Y ya conoces tú el volumen cuando está en la superficie, que es la de 1 metro cúbico. Ya que este dice que este metro cúbico se lleva desde la superficie. Entonces simplemente multiplico por ese metro cúbico, aquí se me eliminan los metros cúbicos y me queda que la masa es la de aquí. Y esa masa se va a mantener, lo único que va a cambiar cuando lo sumerja es el volumen. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta con respecto a este ejercicio, ni tampoco a los anteriores, pues aquí ya comenzaría la media hora que yo les establecí para lo que es de consulta. Es decir, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún ejercicio que quieren que les ayude, bueno, en parte pueden decírmelo ahorita o pasarlo por privado o por el grupo y yo lo resolveré. En el caso de que no tengan ninguna duda, pues pueden salirse de la reunión, no hay ningún problema.
Sí, porque me imagino en esta semana de lo que es de vacaciones han estado practicando full y han de tener ejercicios que no han entendido. Si no, pues obviamente no hay ninguna duda que tengan, pues ya no tendría sentido, pueden retirarse nomás. De hecho, esperaré aquí unos... Igual la grabación ya la voy a finalizar. Y nada, chicos.